haber considerado nuestros nombres, aún antes de que fuésemos formados, antes de que llegásemos a esta tierra. Tú ya nos tenías en tus pensamientos, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es fidedigna, que es promesa. Gracias por tu carácter, Señor, que nunca cambia. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Por eso te honramos, te adoramos, porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, y porque en ti, Señor, en ti hay plenitud de gozo. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, mi ofrenda, oh Señor.
Señor, por toda la eternidad. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Levantamos nuestro clamor y nuestra voz, nuestro corazón, Señor, a ti, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro agradecimiento, Señor, por tus bondades. Gracias por permitirnos hoy el milagro de la vida, Padre, gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Confesamos, Señor, nuestros pecados delante de ti. Perdónanos, Señor. Límpianos, purifícanos, Padre Santo. Pasa un carbón encendido por nuestros pensamientos, por nuestros labios, por nuestro corazón, Señor. Y límpianos, haznos nuevos hoy. Gracias te damos, Señor amado. Señor, en este lugar. Gracias por bendecirnos así, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre. Se cayó una vez un sartén y pues la forma como cayó, quedó así como la forma como que si le hubieran dado el sartenazo en la cabeza. Sí. No fue en mi casa, ¿ok? Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. Capítulo 5 de Mateo, del 1 al 12. ¿Quién ya se lo aprendió de memoria? ¿Ya se lo pueden? ¿No? Yo apenas voy en el primero y segundo.
Dice la escritura así, si ya lo tiene, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie los que puedan. Y leemos la escritura, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos en esta noche, Señor. Hemos aprendido acerca de los pobres en espíritu, que ellos verán el reino tuyo, Señor. A ellos les pertenece, Padre Santo, por la razón de su humildad. Estamos aprendiendo, bendito Dios. Enséñanos, porque aquellos, Señor, que lloran en esos quejidos de lamento, de tristeza, de aflicción, Señor amado, tú estás presente, Señor, y dice tu palabra que tú nos consuelas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. La semana pasada, ¿verdad? Comenzamos esta parte de la bienaventuranza de los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y dijimos, ¿verdad?, que diferentes versiones de la escritura dicen un poquito diferente. Hay una palabra ahí para que nosotros podamos entender mejor, ¿verdad?, a qué se refiere cuando dice los que lloran. Y dijimos que el hecho de llorar, ¿verdad?, es cuando una persona le salen lágrimas, agua de los ojos, ¿verdad? Pero no necesariamente. Vimos otras escrituras, bueno, la misma escritura, pero en diferentes versiones, ¿verdad? Dichosos los que sufren, los afligidos, los tristes, ¿verdad? Y dijimos también que algunos en su forma de mostrar su lamento, su lloro, su aflicción, o mostrar su tristeza, en el Antiguo Testamento vimos que la cultura judía, ellos se rasgaban las ropas, ¿verdad? Y era señal de humillación, era señal de luto, de lamento, de ayuno también, cuando se echaban ceniza sobre la cabeza también. De hecho, Job dice que se sentó sobre las cenizas y también se echaba polvo. Otros se rasuraban, ¿verdad? Se quitaban. Eso era parte de un dolor interno y lo mostraban de esa manera. Entonces, el rasgar las ropas, echarse ceniza, ¿verdad?, era la forma como ellos mostraban su aflicción, su tristeza, su luto. Entonces dijimos que llorar, ¿verdad?, son todas esas cosas. Entonces, algunos ayunaron. Vimos la primera, ¿verdad? Este es un pequeño resumen. Es de las personas que lloran, que sufren o que se lamentan por pérdidas personales, y entre ellos hablamos aquellos que pierden casa, pierden carros, pierden trabajos, pierden novios, esposos, pierden hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pérdidas personales, y hay personas que lloran, pero vimos que la palabra de Dios no se refiere específicamente a ese llorar, ¿verdad? Le dijeron, ¿verdad? También el segundo es el sufrimiento, o el lamento, o el sufrimiento que hay en el mundo, ¿verdad? Sabe que en las últimas semanas precisamente se ha estado viendo todo este tipo de acción. Algunos lo consideran que es como racismo, discriminación, ¿verdad? Y se han levantado personas con ciertos ideales tratando de acabar con muchas personas. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que está sucediendo,
entonces causa dolor, ¿verdad? Cuando vemos noticias de cómo hay epidemias, por ejemplo, allá en Honduras, ¿verdad? En Centroamérica, el mosquito ese del dengue, ¿verdad? Cómo está acabando con muchas vidas humanas. Entonces, las guerras, terrorismo, todo lo que sucede en México, el narcotráfico, ¿cómo se llaman los? Iba a decir los vicarios, pero no son vicarios. Sicarios. Nomás le cambié la B por la S, o la S por la B. Los sicarios, ¿verdad? ¿Cómo traen tanto dolor y sufrimiento a familias? Entonces, todo eso, ¿verdad? Sigue siendo un dolor, un lamento, sigue dando tristeza, a menos que nuestro corazón ya esté un poco insensible, ¿verdad? O que nos hayamos acomodado al sistema, nos hemos acostumbrado a la situación diaria, de tal manera que hemos ido perdiendo esa sensibilidad. Entonces, por todo lo que vemos que hoy pasa en el mundo, ¿verdad? Causado por el pecado, ¿verdad? Es parte de lo que vimos. Ok, vimos que el mismo Señor Jesucristo se compungió, Él también lloró, ¿verdad? Mostró sus emociones, mostró sus sentimientos cuando le avisan que había muerto su amigo Lázaro, capítulo 11 de Juan, ¿verdad? Ahí registra este testimonio. También cuando el Señor está haciendo una lamentación por la ciudad, cuando llega a Jerusalén, Lucas 19, desde el 41 en adelante, donde dice, oh, si también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y otro evangelio, ¿verdad? Esa lamentación que hace Jesucristo sobre la ciudad, y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas que matas, dice, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar, dice, como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Entonces, esa era una lamentación, ¿verdad? La Biblia no menciona que él estaba llorando, pero lo más posible es que es posible que estaba llorando, estaba lamentando, haciendo una lamentación de tristeza, de dolor, de agonía, de sufrimiento que él sentía por causa del mismo pueblo. Algo que a lo mejor usted ha sentido cuando tiene una familia cercana que está padeciendo, que está pasando dolor, hambre o una enfermedad terminal y que es muy cercana a usted, y usted puede sentir, ¿verdad? Emocionalmente usted también llora con esas personas, ¿verdad? Es inevitable, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos sentimientos, y eso es lo que la Biblia quiere decir, ¿verdad? Que hay sensibilidad en nosotros todavía. Tercera, bueno, cuando Jesús lloró con lamento por Jerusalén, las mujeres lloraban, y Jesús le dijo, no llores por mí, sino por vosotras y vuestros hijos, pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Jesucristo, cuando veía a alguien llorar por él, decía, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, ¿verdad? Entonces, a manera de repetición, ¿verdad? Dijimos que en primer lugar lloramos cuando perdemos algo, trabajo, casa, hijos. Segundo, por el mundo y su pecado, lo que pasa a nuestro alrededor, el sufrimiento de otros. Y lo tercero es esta, aquí es donde nos vamos a detener ya. Está hablando de un lamento, dolor por nuestros pecados. Mire, cuando nosotros hacemos algo que desagrada a Dios, ahí a ese llorar es al que se refiere, ¿verdad? Cuando vemos la escritura, que los que lloran serán consolados. Y vamos a ver por qué. Algunos teólogos opinan que este verso, aunque las otras están incluidas aquí, ¿verdad? Pero no se refiere solamente al llorar por una pérdida personal o por la lamentación de lo que está aconteciendo en el mundo, porque somos consolados de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos llorando por una pérdida de casa, ¿qué es lo más probable? Que alguien se va a acercar y te va a animar y te va a decir, solamente es algo material, ¿verdad? Y entonces, cuando tenemos la palabra en nosotros y sabemos que nuestro hogar eterno no es aquí, sino en el cielo, y que aquí solamente estamos de pasada, cuando
viene la palabra y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando la palabra, y es la promesa que te dice: nunca te dejaré, ¿verdad? Dios mismo diciendo: nunca te desampararé. Entonces vimos, ¿verdad?, que aquí están incluidas también, somos consolados, pero cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, de acuerdo a lo que la Escritura dice, ¿verdad?, son cosas que tienen que suceder. Ahí me decía la directora del seminario, del instituto, me decía que bueno, ¿verdad?, que hay quienes están interesados en querer estudiar. Es bueno prepararnos, porque es muy posible, dijo, que esta libertad que hoy tenemos dure muy poco, o dentro de poco ya tengamos que estar escondiéndonos, como lo hicieron o como lo hacen en otros países por causa de la persecución. Entonces es necesario, dice, estar preparados. Entonces ella se hacía lamentación, ¿verdad?, por todo lo que está pasando. Entonces las bienaventuranzas, dicen los teólogos, ¿verdad?, que todos los cristianos es algo que debemos anhelar. Por ejemplo, si usted comete un pecado y ya no siente ni remordimientos ni arrepentimiento, usted perdió toda sensibilidad. Entonces, si usted peca y ese pecar le causa lloro, eso es lo que lo lleva al arrepentimiento. Y dicen algunos que esta es la expresión genuina de alguien que está arrepentido. Entonces, a eso es a lo que más se refiere la Escritura. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han sentido que han ido perdiendo sensibilidad. Y yo creo que les ha pasado en alguna ocasión, en la que sienten que ya no oran lo suficiente, ya no leen la palabra lo suficiente, ya no testifican de la palabra lo suficiente con otros, ¿verdad? Ya no hablan. Entonces, como que vamos perdiendo esa sensibilidad, como que vamos alejándonos un poquito de todo ello. Entonces, cuando eso sucede, mis hermanos, ya no hay aquel llorar, porque nos metemos en la presencia de Dios. Qué bonito como en esta noche, ese tiempo de adoración, el que siempre tratamos de dar lo mejor y de dárselo a Él, de agradecérselo, que sea una conexión del corazón directo, ¿verdad?, a la presencia de Dios, y que eso te provoque el llanto, que te provoque el lloro. Pero muchas veces lo que te está provocando aquello es lo que te está señalando el Espíritu Santo, del que la regaste y que en ese momento le estás pidiendo perdón a Dios. Podemos llorar en adoración, ¿verdad?, a nuestro Dios, ¿verdad?, diciendo sus grandezas, pero también cuando es causado por el dolor de haber pecado, de haberle fallado. Mire, cuando un hijo se va de la casa, cuando un hijo, ¿verdad?, sale mal con el papá o con la mamá y se tiene que ir y se va por días, entonces cuando regresa, ¿verdad?, cuando regresa, pues va a venir, ¿verdad?, como dicen en mi pueblo, con la cola entre las... Entonces, así como humillado, ¿verdad?, arrepentido. Y entonces va a decir: papá, mamá, perdónenme, ¿verdad? Y cuando en esas emociones van, ¿verdad?, también el llanto, el lloro, eso es lindo, es bonito. Se ve que realmente ese arrepentimiento es genuino. Entonces, ¿qué pasa? Oh, no te preocupes, mi hijo, ven para acá, ¿verdad? Y lo abraza. Hay consuelo, hay consolación. A ese tipo de consuelo, a este tipo se refiere la bienaventuranza más que las otras. Dicen, ¿verdad?, los teólogos, los grandes exégetas, dicen que las bienaventuranzas es algo que nosotros debemos anhelar, ¿verdad? Porque ¿quién está anhelando perder la casa? Nadie. Al contrario, ¿verdad? Si puedo comprar otra, mejor. Y a cuenta como inversión, ya, algunos dirán, ya con pagar la que tengo, ¿verdad? Y eso ya es una gran bendición. Pero, por ejemplo, ¿quién quiere padecer o tener una tristeza para llorar? ¿Verdad que no? Entonces es algo que nosotros deberíamos anhelar.
Si hay algo, mis hermanos, que nosotros debemos de tener temor de perder, ¿verdad? Es eso, el temor a Dios. Porque cuando se pierde el temor a Dios, se perdió la sensibilidad. Y entonces usted va a estar expuesto, usted ¿verdad? Se va a ir y no le va a importar dónde estar, con quién hablar y la manera, ¿verdad?, de cómo el mundo comportarse de la misma manera. Entonces, por eso dicen los grandes teólogos que es a esto a lo que se refiere más, ¿verdad? Al llorar porque la regaste, al llorar porque le fallaste a aquel que siempre ha sido fiel para contigo. ¿Cómo se siente usted después de que ha tenido un amigo que nunca le ha fallado y que un día, ¿verdad?, por alguna razón usted le queda mal? ¿Cómo se siente? Sí, ¿verdad? Si es que corresponde de la misma manera esa amistad, por supuesto que se va a sentir mal, por supuesto que se va a lamentar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde cabe esto. Entonces, lo importante aquí es que cuando nosotros entendemos esto, cuando reflexionamos y venimos a Dios, Él nos da, ¿verdad?, el consuelo. Él nos da ese consuelo que buscamos. Dice, porque recibimos consolación. Entonces, esto es algo que debemos perseguir, ser pobres, por ejemplo, ¿verdad?, en espíritu. Debe ser el deseo, ¿verdad?, de ser, ¿qué dijimos que es ser pobre en espíritu? Ser humildes, ¿verdad? Y esto es algo que debiéramos desear, ser humildes, ¿verdad? Esforzarnos, porque quizás no nos sale naturalmente, pero cuando nos esforzamos, ¿verdad?, y tratamos y luchamos, va a llegar el momento en el que, ¿verdad?, vamos a ser humildes, porque estamos aprendiendo entonces a ser humildes. Entonces, debe ser nuestro anhelo, el deseo, ¿verdad?, el lamentar nuestra condición espiritual. A veces en las peticiones de oración, ¿verdad?, alguien dice, por mi vida espiritual, ¿verdad?, pidiendo por la vida espiritual. Esa es una elección o es una decisión que nosotros hacemos, ¿verdad? Y eso es demostrar un anhelo, que hay una necesidad. Pero ¿sabe? Aquí Dios nos llena cuando nosotros le pedimos. Él dice, ¿quién de vosotros, verdad? Porque dice que los seres humanos, los hombres, dice, somos malos, ¿verdad? Como padres somos malos. Dice, pero saben dar buenas cosas a sus hijos. Porque ¿qué hijo le va a pedir pan y usted le va a dar una piedra? ¿Verdad que no? O pescado, dice, le va a dar una serpiente. Dice, cuánto más, dijo, si ustedes siendo malos, no hacen eso con sus hijos, dijo, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no le dará de su espíritu a aquel que lo pida. ¿Qué espíritu necesitamos? Espíritu de mansedumbre, espíritu de humildad. Necesitamos eso en nosotros. Ahora, tenemos la palabra, tenemos la oración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener hambre, tenemos que tener sed de justicia, misericordiosos, de ese deseo, ¿verdad?, de que nuestra condición espiritual, de ser misericordiosos, de tener un limpio corazón. ¿Cuántos quieren tener un limpio corazón? Amén. Entonces todos queremos, ¿verdad? Es un deseo. Entonces la bienaventuranza, mis hermanos, es algo que debemos desear. Porque por eso les digo que cuando dice, ¿verdad?, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿quién anda buscando llorar? Yo sé que hay una profesión ahora, ¿verdad? Lo había desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y creo que hace años escuché que allá en algunos lugares, ¿verdad?, cuando están velando a alguien, contratan a personas que vengan y lloren. ¿Había escuchado eso? Ahí, ¿verdad?, se escuchó hace tiempo, yo recientemente ya no he escuchado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Llorar por nuestra condición espiritual. Hermanos, cuando ya no sentimos el deseo, cuando ya no sentimos el deseo de abrir la Biblia, de leer, de hablar, ¿verdad?, cuando ya nos damos cuenta de que no hacemos lo que hacíamos cuando estábamos en nuestro primer amor. ¿Y cuando estamos en nuestro primer amor?
cuando recién venimos a la casa, a Jesucristo, cuando recién comenzamos a caminar, ¿verdad? Cuando queríamos solamente estar en el templo, cuando queríamos estar en todas las actividades, cuando solamente queríamos estar estudiando, leyendo, había esto, el otro, un curso acá y entrábamos, ¿verdad? Y todo ello porque había hambre, había deseo, estábamos en el primer amor. ¿Y qué pasó? Esto es algo que debió haber seguido creciendo, ¿verdad? Cada vez mejor, no ir menguando. Sin embargo, llega el momento en el que muchas veces ya no lloramos por nuestra condición espiritual y se nos hace fácil ya comportarnos igual como se comportan otros. Entonces, llorar por nuestra condición espiritual, ¿verdad? Entonces, y lo que es el lamento, y es ahí donde vamos a enfocarnos. Como hijos de Dios, el sentir nuestro, ¿verdad? Cuando hemos fallado a Dios, les he platicado en algunas ocasiones que cuando yo era adolescente o joven, anduve en cosas que no me convenían, que yo sabía que era mal, que no estaban bien, y por supuesto que anduve en ellas, pero ni siquiera las disfrutaba, porque hay algo dentro de ti que te dice que no está bien. Está el Espíritu Santo redarguyéndote, señalándote de tal manera que no lo disfrutas. Y entonces llega el momento en el que tomas la decisión, ¿verdad? Entonces te arrepientes. Entonces hay personas que viven una vida, dicen que son cristianos, pero todavía frecuentan lugares que ya no deberían. Por supuesto, ¿verdad? Que hay algunas razones por las que decía un hermano en una ocasión, dice, a veces no tengo opción. Dice, mi patrón nos paga, dijo, pero tengo que ir allá donde él está tomando para recibir el pago. Entonces, si algún hermano me ve entrando ahí, ¿qué van a pensar? ¿Verdad? Pero yo voy por mi pago. Hasta que me animé y le dije al patrón, me paga en el lugar de trabajo, ¿verdad? O me paga en el lugar de trabajo. Porque a la cantina no entro yo, ¿me entiende? Pero cuando se nos hace fácil ir a esos lugares, y no porque tengamos que ir a cobrar, ¿verdad?, el sueldo, sino porque ya no tenemos que ir ahí, pero simplemente queremos, ¿verdad?, continuar. Entonces, aquellos que todavía siguen haciendo cosas que ya no deberían, hablando como ya no deberían, entonces, hermanos, cometer un error o ¿verdad?, un pecado, algo así, no digo que está bien, ¿verdad?, pero eso es una cosa, y otra cosa aparte es mantenerse practicando el pecado una y otra vez, ¿verdad? Como le decía aquel día, viene un pájaro, ¿verdad?, y usted no le va a hacer nido ahí. Pero muchas veces, ¿verdad?, nos casamos hasta con la tentación, ¿verdad?, y con todo ello. Entonces, es una elección para nosotros. Eso es vivir fuera de la voluntad de Dios, y se llamaría, o más bien se llama rebeldía, porque nos rebelamos en contra de Dios. Y el que ya no siente nada ha perdido toda sensibilidad espiritual. El que conoce a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que mostrar arrepentimiento. Mire, por ejemplo, David, de las cosas malas que había hecho, ¿verdad?, de las cosas que él había vivido, que había practicado. Entonces, hay quienes todavía hacen esas cosas y pueden dormir bien, pero mire lo que el salmista David, en el Salmo 51, en el verso 2, y yo creo que cuando él exclama eso, cuando dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces yo creo que estas expresiones que está haciendo David, no lo está diciendo así nomás, ¿verdad? Contra ti pequé, ¿verdad? Porque ya muchas veces hemos perdido la sensibilidad, que solamente le venimos y le decimos, Dios, perdóname, ¿verdad? Perdóname. Pero no vamos más a lo profundo, que sea desde lo profundo de nuestro ser, que le hemos quedado mal a Dios, hice lo malo delante de ti, y por eso mi alma llora y te pido perdón. ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuántas veces lo hacemos? Entonces,
A eso se refiere esta bienaventuranza. No podemos medir, ¿verdad?, nuestros pecados no podemos compararnos con otros, no podemos decir, pues sí, yo todavía peco, pero no como el hermano, ¿verdad?, fulano, ¿verdad? Él sí se vuela la barda, o sea, y si él va a entrar al reino de Dios, pues yo también, ¿verdad? Pero no nos medimos, hermanos, unos a otros. No nos medimos con las acciones o con las actitudes de alguien más, sino que, ¿sabe? Cuando estemos delante de la presencia de Dios, ahí no vamos a poder decir, ay, es que el hermano, yo veía que el hermano, no, a ti te estoy preguntando, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué tomaste esas decisiones? Y vamos a dar cuentas. Y la Escritura dice que vamos a recibir conforme a lo que hayamos hecho, ¿verdad? Mientras hayamos estado en esta carne. Entonces, no podemos medir así nuestro pecado. Y sabe, el apóstol Pablo dijo algo muy importante, movido por su lamento de pecar contra Dios con su cuerpo. En Romanos 7:24 dijo, miserable de mí. Mire esa expresión, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicen, ¿verdad?, en la historia que antes habían personas que les amarraban el muerto. Por ejemplo, la pena era esa: tú lo mataste, ahora tú lo cargas, pero lo vas a cargar ahí amarrado contigo hasta que tu cuerpo, ¿verdad?, ese cuerpo se va a empezar a engusanar, vas a respirar la pestilencia y te vas a engusanar junto con él. O sea, era una pena, ¿verdad? Entonces algunos dicen que cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, está haciendo un poco de referencia también a eso, ¿verdad?, a esa pena, a esa condena. Entonces dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, dice, a la ley del pecado. Y escuche bien, ¿verdad?, porque el apóstol Pablo no es que está diciendo, yo con mi espíritu, yo aquí, ¿verdad?, alabo a Dios, pero con mi carne voy y me gozo. No, mucho cuidado, no vayamos a malinterpretar eso, sino que por la ley vivimos en un cuerpo que no ha sido glorificado, un cuerpo que está viciado todavía con el hombre antiguo, ¿ok? Pero, y el hecho de que vivimos en este mundo, ¿verdad?, ¿quién es perfecto? ¿Verdad que nadie? Pero ¿verdad que no andamos practicando el pecado? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Entonces, si somos hijos de Dios, no debemos hacer eso. Entonces, aquí, más con la carne, dice, a la ley del pecado. Y no solamente el apóstol Pablo, usted y yo. Entonces, cada uno de nosotros sabemos los pecados a los que somos débiles. Amén. Sí, ¿verdad? Si no se ha dado cuenta, yo se lo digo. No se cree. Yo no le sé nada a nadie. Así es que todos tenemos una debilidad. Todos tenemos una debilidad, algo en la que, ¿verdad?, el enemigo ya sabe cuál es, y ahí es donde nos va a estar y nos va a atacar. Y entonces, pero ¿sabe? Cuando nosotros reincidimos en ese pecado, nos sentimos sucios, ¿verdad? Entonces venimos a Dios precisamente en esa lamentación, en esa tristeza, en esa forma de luto, en ese ayuno, rasgándonos, ¿verdad? En aquel tiempo se vestían de cilicio. ¿Y sabe qué es eso? Es como los costales esos en los que embolsan el frijol, el maíz en México. ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo conoce? El yutle, o ¿cómo? ¿Yutle? Yute, ¿verdad? El iste, ¿verdad? Entonces, sí entiende, ¿verdad? Entonces, de eso se cubrían. Imagínense, si a veces hay ciertas telas que lastiman, que pican, ¿verdad? Imagínense andar cubierto de eso, o sea, ¿verdad? Entonces era algo terrible. Entonces, cuando perdimos perdón, mis hermanos, restablecemos la comunicación con Dios.
En Efesios capítulo 4, verso 30 dice que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y entonces, mientras vivimos en pecado y no lo confesamos y no pedimos perdón, está contristado. Pero cuando vamos más allá, ¿verdad? Y entonces no pedimos perdón, sino que justificamos nuestro pecado. No, pero es que pues es que yo soy débil, ¿verdad? Justificamos nuestra debilidad. Entonces ya apagamos el espíritu. Entonces más bien necesitamos ser sensibles a la palabra de Dios para saber cuándo nosotros la regamos, cuándo hicimos algo incorrecto delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si no estamos atendiendo la palabra. Por eso la Escritura una y otra vez nos dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alguien que deja de oír la palabra de Dios, al poco tiempo, la palabra ya no va a estar aquí, ¿verdad? Y se va a ir alejando de tal manera que va a perder toda sensibilidad. A eso se refiere esta bienaventuranza. Por eso son bienaventurados los que lloran cuando reconocen que han fallado a la voluntad y a la palabra de Dios. Porque cuando pecamos contra una persona, escuche bien, antes de pecar contra esa persona ya pecamos contra Dios, ¿verdad? Porque en los mandamientos hay que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay personas que cometen cosas y hacen cosas malas y que ¿verdad? No sienten nada. Recuerdo que hace algunos años, cuando salimos de la iglesia americana, estuvimos sirviendo ahí como por 8 años. A veces se nos quedaban las puertas abiertas, ¿verdad? No de par en par, pero sin llave, y nunca se metieron. Cuando salimos el grupito hispano, salimos un domingo, ¿sí? Y al siguiente domingo en la noche se habían metido a robar. Se llevaron equipo, ¿verdad? Instrumentos, etcétera, cosas de valor. Entonces, aquellas personas que se atreven a hacer eso, ¿a quién creen que le está robando? ¿Y podrán tener descanso? Perdieron toda sensibilidad. Y muchas veces es posible que, ¿verdad? Pues estaba enojado con el pastor y por eso entraron. Tenía cierto conocimiento de la palabra. ¿Sabe? Hace algún tiempo le pedí a un hermano que me llevara un carro a la casa. Y yo traía 2 billetes en la cartera, doblados, uno de 50 y uno de 20. Entonces cuando le digo a mi hermano cuánto le debo, y me dice 40. Y entonces yo, sin ver, solamente meto la mano, ¿verdad? Saco el billete y le digo, aquí está, pensando que era el de 50. Y le digo, déjelo así. Eso fue como un jueves, viernes, sábado, domingo de resurrección. Estaba yo aquí enfrente sacando, dije, bueno, para la ofrenda, y miro el de 50 y dije, pues ¿cuál le di? El de 20. Y todavía le dije, déjelo así. Aleluya. Se me caía la cara de vergüenza y luego volteo y va entrando su esposa. Dije, santo Dios. Fue bastante bochornoso eso, mucha vergüenza, por supuesto, ¿verdad? A pagar las deudas. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay una variedad de versos en la Escritura que nos hablan de que Dios es un Dios que da consuelo a las personas, y a eso es a lo que dicen muchos teólogos que se refiere este pasaje de la bienaventuranza. Hermanos, cuando yo sentí que había defraudado a este hermano, yo no sabía cómo hacerle, qué decirle. Hermano, perdóneme, disculpe. No, yo lo entiendo, no se preocupe, no hay problema, ¿verdad? O sea, él de alguna manera quería consolarme, pero yo no me dejaba, porque me sentía mal, me seguía sintiendo mal. Hermano, si eso, ¿verdad?, podemos sentirlo con alguien, realmente con nuestro Dios que es perfecto, que nunca nos falla. Si en alguna ocasión le hemos defraudado, ¿verdad?, que podamos sentir exactamente así, ¿verdad? Y que no hayan palabras como Señor, perdóname, o sea, perdóname. ¿Cómo nos justificamos? ¿Cómo? No podemos justificarnos delante de Él, solamente podemos decir, límpiame, perdóname. Es todo lo que podemos decir. Entonces, este verso es bastante serio y debemos de tomarlo así. ¿Cómo manejamos las cosas en el hogar? ¿Verdad? ¿Nos peleamos? ¿Discutimos? A veces. El asunto es cuando el pleito llega, o la discusión llega a tal grado en el que alguien tiene que escoger dónde ir a dormir, o alguien es enviado a dormir a otro lado. ¿Cómo manejamos esos asuntos? ¿Dormimos en diferentes lugares? Y al día siguiente nos buscamos para pedirnos perdón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hablamos acerca del asunto y lo resolvemos. Solamente vamos por un par de flores ahí. Asumimos nuestra responsabilidad. Le pedimos perdón al Señor. Pero si usted ya tiene algunas semanas, ¿verdad?, vienen juntos al templo, pero tienen una situación de conflicto, ¿cómo están? Bien. A eso se refiere la Escritura. ¿Cómo manejamos los asuntos? ¿Todavía tenemos sensibilidad o ya la perdimos? ¿Todavía lloramos cuando pecamos delante de Dios? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuestro Dios cambia nuestro lamento en, y precisamente esto, bienaventurados los que se lamentan, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen luto, bienaventurados, ¿verdad?, los que son afligidos, porque ellos recibirán consolación. ¿De quién? De Dios. Entonces, mis hermanos, no perdamos la sensibilidad, y si es necesario que las lágrimas salgan, porque cuando leemos ese verso parece que fuera así solamente, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Pues vamos a llorar, pero llorar por nuestra condición espiritual delante de Dios. Póngase que vamos a cerrar en esta noche. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, bendito Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Lamentamos mucho, Señor, fallarte tantas veces. Perdónanos, Señor, tantas veces que hemos fallado.
tantas veces que nos hemos molestado, que nos hemos enojado. Porque Señor, entre menos palabras nos llega a nuestro corazón, entonces más fácil nos irritamos, más fácil te desobedecemos. Pero Señor, permite que nuestro corazón vuelva a ser sensible, que podamos sufrir, lamentar cuando te fallamos a ti, y viniendo a ti, Señor, tú nos perdonas. Te pedimos perdón en esta noche por tantas veces que te hemos ofendido y que nunca te hemos pedido perdón. Ayúdanos, Señor, bendícenos en esta noche, y no solamente en esta noche, en las actividades que tenemos para esta semana. Permítenos aprender y gozarnos en tu presencia. Permite que haya, Señor, avivamiento, edificación, Señor, en cada vida. Porque cuando lo haya en cada vida, entonces este lugar, Señor, será diferente. Esta llama, este fuego estará avivado en este lugar, Padre. En Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén.